¿Qué tal? ¿Cómo les va? Tengan todos ustedes muy buenas noches. Bienvenidos a una nueva emisión de ¿Quién dice qué? La primera del año 2015, quinta temporada en el aire de la pantalla líder de la televisión regional. Estamos hablando, por supuesto, de nuestro querido Canal 11, de aquí de la ciudad capital de la provincia de Entre Ríos, y desde aquí a un montón de ciudades del interior que nos están siguiendo también y en todos los lugares del mundo a través de nuestra página de internet, el11.com. Vamos a arrancar este primer programa del año con un tema que realmente ha conmovido a la ciudadanía en general de la República Argentina, que ha tenido y ha movido y ha cambiado un poco el año en materia periodística. Si usted se pone a observar años anteriores, enero siempre son meses tranquilos periodísticamente. Los políticos, muchos de ellos tratan de hacer campaña en los lugares turísticos para que la gente pueda ver algún cartel de algún precandidato, sobre todo en este año que hay elecciones, y nadie se esperaba que este enero fuera tan movido a partir de mediados de enero, cuando se conoció la denuncia del fiscal Alberto Nisman, que obviamente implicó a los distintos dirigentes del gobierno nacional, fundamentalmente también a la presidenta Cristina Fernández de Kirchner y al canciller Timmermans. Esto obviamente ha hecho que cambie la dinámica de la cuestión periodística, que todos los medios... A ver, son muy pocas las noticias que duran más de 4 o 5 días en los medios. Va cambiando, va girando rápidamente. Qué sé yo, el caso de el cambio de papa fue una de las noticias que tuvo varios días, pero el caso Nisman en la República Argentina está teniendo muchas repercusiones, tantas como las que uno pueda imaginar, y tantas aristas que sigue siendo la noticia del año prácticamente, y en muchos años muchos dicen va a ser la noticia por lo que ha significado esta denuncia del fiscal Nisman, que obviamente después terminó con la muerte de este fiscal. Y esta muerte trajo también muchas implicancias y varias consecuencias que seguramente van a seguir siendo noticia, porque está lleno de consecuencias que va a traer esta muerte. Vamos a hablar el día de hoy de las repercusiones y el análisis que podemos hacer desde acá, ¿sí? Algunos kilómetros de donde están los grandes medios, pero también con nuestra impronta para contarles a ustedes qué es lo que podemos analizar desde acá. También nos vamos a ocupar de otros temas, claro que sí, porque arranca el año. Uno de los grandes temas, o por lo menos uno de los temas de este año, es si se adelantan o no las elecciones en la provincia de Entre Ríos. Mire, nosotros lo venimos hablando acá desde hace varios meses al tema, y si no modifican la Castrillón ya no se puede convocar anticipadamente las elecciones. El decreto tendría que haber estado firmado como último día, el 28 del mes pasado, a no ser que esté escondido el decreto, y con esa fecha no sería posible adelantar las elecciones, porque dice la ley Castrillón en su articulado que no puede coincidir con ningún cronograma electoral la convocatoria de elecciones en la provincia de Entre Ríos. Y como el 28 de abril arranca el calendario de las elecciones nacionales, si usted convoca a las elecciones para que se vote antes de esa fecha, la convocatoria debería haber sido 3 meses antes, por lo menos, es decir, el 28 de enero pasado. Como ese decreto no apareció, no está, es imposible que en Entre Ríos se adelanten las elecciones. Por lo menos, a no ser que mañana, usted sabe, de la noche a la mañana puede levantar la mano la mayoría oficialista y votar cualquier cosa, ¿sí? Bueno, ¿puede ocurrir? Sí, no creo que ocurra. Nos vamos a presentar y vamos a meternos directamente con Ezequiel Fessler a ir haciendo un repaso de lo que ha sucedido con el caso Nisman. Y después vamos a ir analizando con distintos invitados, obviamente, distintas ópticas acerca de este mismo caso. Nos presentamos y enseguida analizamos y arrancamos formalmente este primer programa del ciclo 2015 de ¿Quién dice qué? Están presentando ¿Quién dice qué? SGS Constructora.
Desarrolla tu espacio o tu inversión. Filippo Novo, moda italiana en el vestir masculino. En pleno microcentro de Paraná, Live Rock Café Pub. Haz tu imagen a tu imagen. Nancy Pug. Bien, muchos de ustedes ya conocen los teléfonos y las vías de comunicación, lo hacen, mandan mensajes. Hay gente que está preguntando por el feriado de mañana, ¿sí? Desde hoy temprano. Les cuento rápidamente que mañana no abren los bancos en la ciudad de Paraná, bueno, en la provincia de Entre Ríos, en realidad, porque el feriado es en toda la provincia. Ezequiel Fleller, ¿cómo le va? ¿Cómo anda? Bienvenido, buenas noches. Muy bien, buenas noches, Nicolás. Buen año. Bueno, igualmente, arrancamos un año con mucho, como decías en tu editorial del comienzo. No lo veía desde el año pasado. Es verdad, yo tampoco te veía. Es verdad. Es cierto, ¿no? De verdad, es cierto. O sea, no nos vimos prácticamente, porque no nos hemos cruzado, hemos estado en contacto permanente, por supuesto, durante los días de vacaciones. Bueno, y durante las vacaciones, el programa no estaba al aire y ocurrían cosas, y ocurrieron cosas muy trascendentes. Bueno, a ver, el 14 de enero, mitad de enero, el fiscal Nisman, Alberto Nisman, al que hacías mención en el comienzo del programa, presenta la denuncia, da a conocer una denuncia que tiene que ver con la investigación de la causa AMIA. Estaba a cargo de una fiscalía que investigaba exclusivamente el atentado a la Mutual, pero después un montón de cosas que se sucedieron. Lo cierto es que una denuncia en donde involucraba a la presidenta, al canciller y otros funcionarios por encubrimiento. Esto tenía que ver con el famoso memorándum con Irán, en donde, bueno, presumía Nisman que había una moneda de cambio ahí algo raro. Encubrir el atentado a la AMIA. Exactamente, esto fue el 14 de enero. Nisman fue citado al Congreso ese mismo día por los partidos de la oposición, por los legisladores de la oposición. Hablaron algunos funcionarios nacionales, entre ellos el canciller Timmerman. Pidieron que la reunión sea pública, inclusive luego. Esto estaba ahí en veremos todavía y en discusión, porque era una denuncia precisamente en donde se citaba inclusive a la presidenta. Además, había mucho para discutir. Lo cierto es que 4 días después de esta noticia encuentran muerto al fiscal en el baño de su casa, todavía con mucho por decirse sobre esto. Si fue un suicidio, si fue un asesinato, en su caso, quién fue el que lo mató, los servicios de inteligencia argentinos, iraníes, el gobierno, las versiones fueron muchísimas. En concreto, 4 días después, o sea, como dato objetivo, 4 días después de presentar la denuncia, se lo encuentra a la noche al fiscal Nisman muerto en el baño de su casa. A ver, seguramente después el próximo invitado analizará con otros elementos, pero más allá de lo judicial, de lo estrictamente jurídico, si la denuncia tenía o no tenía sustento, lo concreto y el dato político es: denuncia a la presidenta de la Nación, 4 días después el fiscal está muerto. Sí. Puede ser. Horas antes de ir al Congreso a contar detalles de la denuncia. Exactamente. Esto es un dato. Después las especulaciones, por supuesto, son muchísimas. Después de esto vinieron desde ya muchísimas idas y vueltas en lo que tiene que ver ya con el expediente, no de la causa AMIA, no del encubrimiento o el eventual encubrimiento con el memorándum, sino también con lo que es la causa de la muerte misma del fiscal, ¿sí? Donde se presume que ha sido un suicidio, resta saber si inducido, si no inducido, pero al menos hasta ahora los comunicados oficiales de la fiscal que está a cargo, que es Viviana Fein, dan cuenta de que no intervinieron terceras personas. Sí, detalles de la investigación que son lo que va descubriendo la fiscal o dando información la fiscal oficialmente, más allá de otras informaciones que se van desprendiendo de otros testimonios. Exacto, eso es lo jurídico, si quiero, lo judicial. En el medio hubo cadenas nacionales a cargo de la presidenta de la Nación,
Que primero no fueron cadenas, fueron un par de cartas de la Presidenta de la Nación. Bueno, previo fueron 2 cartas públicas, difundidas a través de Facebook, mencionando la duda sobre el suicidio, básicamente, ¿sí? Y después sí, las cadenas nacionales con referencias un poco no directas, pero haciendo alusión a Lagomarsino, que es el único imputado, que es en principio, o según lo que se presume, el último que dio porque al fiscal. porque fue el que le llevó a la casa, según los relatos de Lagomarsino, le llevó el arma al fiscal a su casa el sábado anterior a la trágica noche del domingo. Exacto, digamos, ¿no? el arma con que fue muerto. Sí, exactamente. Sin tomar partido. Exactamente. Bueno, y día a día fueron sucediendo cosas, ¿no? Bueno, ahí tenemos, un poco el resumen de lo que pasó, ¿cierto? Ahora estamos con momentos en donde la investigación de Nisman, la denuncia de Nisman, sobre ella nadie quiere hacerse cargo, los jueces se están pasando la pelota, parece. Cayó en Rafecas y la desestimó. No, él se declaró que no era competente Exacto. para hacer cargo, ¿no? En teoría tendría que decidir, una cámara y demás. Esto es en principio lo que está por pasar, ¿no? Para que se hagan cargo de la denuncia la denuncia de Nisman, que es, además de su muerte, el otro tema importante. Claro. Que hay que seguir investigando. Hay que ver cómo sigue la denuncia en sí misma. La vida de las instituciones donde hay una presidenta denunciada. De encubrimiento. Bueno, con estos elementos vamos a avanzar nosotros. Vamos a avanzar hacia el desarrollo del programa. Y básicamente, Ezequiel, repasando entonces lo que fueron los hechos, grandes rasgos, para poner un poco en conocimiento. Ustedes han tenido toda la información porque todo el mundo se ha enterado del tema, pero bueno, queríamos hacerlo. Es muy breve la pausa y enseguida me voy a hablar también con los protagonistas. Ahora nos vamos a Mundo Muebles. Somos una mueblería, colchonería con mucha trayectoria en la ciudad de Paraná. Tiene usted la posibilidad de sacar créditos personales con mínimos requisitos, ¿sí? Vaya hasta Mundo Muebles, lo esperamos en Churruarín 1160. Aproveche que hay muchas ofertas para esta temporada. Lo esperamos entonces en Mundo Muebles. Bien, vamos a meternos a charlar con los protagonistas. Lo vamos a presentar. Está con nosotros en los estudios de Canal 11 el profesor Gustavo Lambruschini, profesor de Filosofía, docente de la Facultad de Ciencias de la Educación en la Universidad Nacional de Entre Ríos, entre otras tantas cosas que podríamos mencionar, pero como el tiempo en televisión, como sabemos, es tirano, lo achicamos un poquito. No le vamos a pedir el currículo entero, profesor. ¿Cómo le va? Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Un gusto. Gracias por venir. Bueno, vamos a ver. ¿Se enteró esa misma noche del 18, el domingo a la noche, el lunes a la mañana? Me enteré el lunes por la mañana y realmente quedé particularmente sorprendido porque en ese momento daba la impresión de que había estallado un rayo en un cielo sereno, como dice la conocida metáfora, ¿no? Uh-huh. Bueno, pero lo cierto es que, volviéndolo reflexivo a todo esto, uno también podría pensar que era una de las posibilidades que hubiesen acontecido, porque entre la denuncia de Nisman y su muerte, hubo una serie de lo que técnicamente, con todo rigor del lenguaje, se tiene que conocer con el nombre de imprecaciones. Una imprecación es cuando una persona le desea un mal a otro en el lenguaje, ¿no? Uh-huh. Y nosotros vimos que había habido todo un volcán, una catarata, sí, de dirigentes que imprecaban justamente, ¿no es cierto?, al fiscal, de modo tal de que si efectivamente uno le decía todo lo que se decía que se le deseaba al fiscal, esto podía ser una de las salidas, ¿no? Claro.
De todas maneras, realmente esta muerte, que es una muerte que puede ser calificada claramente como un crimen del Estado, ¿no es cierto? Un crimen del Estado, me parece que esa es la manera más rigurosa de llamarlo, ¿no? Porque uno lo ve como el desenlace de lo que ha ocurrido con años y años de impunidad, ¿no es cierto? Uh-huh. En donde convergen no solamente la política internacional, sino también converge la manera especial de presentarse de una manera obscena en este momento lo que se conoce con el nombre del criptoestado, es decir, un Estado que está detrás del Estado, sí, que está al costado del Estado, que está incluso sobre el Estado, ¿no es cierto? Ese es la CIDE. Acá. Claro, sí. Acá en Argentina. No, es decir, no, perdón, digo, sí, no solamente la CIDE, ¿no es cierto?, sino todos los servicios de inteligencia, ¿no? Que no solamente son servicios de la inteligencia de la Secretaría, sino, por ejemplo, los que maneja el general Milani, ¿no es cierto? Los que manejan las Fuerzas Armadas, los que manejan la Gendarmería, las policías provinciales, etcétera, ¿no? Es decir, fíjense que una de las cosas más escandalosas fue la muerte del Lauchón por la policía de Buenos Aires sobre un agente que era de la CIDE. Y esto significa que ese mundo que no puede ver la luz pública justamente por su naturaleza monstruosa e incluso asquerosa, ¿no es cierto?, hace que esto ahora aparezca en primer plano, ¿no? Ahora, este tema de la CIDE, ex-CIDE, sí, ahora sí, AFI, como le quieren poner, digo, todo el mundo durante estos años conocía, sabía que existía y demás, pero nadie decía, bueno, vamos a cambiarlo y demás. A fin de año se produce a nivel nacional descabezamiento, digamos, de los principales hombres de la CIDE y es como que a partir de ese momento empieza a haber algún tipo... A mí me parece que la cronología habría que hacerla a partir de la aparición del libro de Bonazo, ¿no? Sí. Y el hecho, claro, el libro de Bonazo justamente se llamaba así, aquello que no dije en Recuerdos de la Muerte, ¿no es cierto?, donde desnuda toda este Estado, sobre el Estado, dentro del Estado y abajo del Estado, sustentando al Estado visible, transformándolo en una especie de caricatura, ¿no es cierto? Y esto lo que provoca es que este personaje, que solamente las personas que estaban muy empapadas de la actividad política lo conocían, a saber, Estiuso, sí, ¿no es cierto?, apareciera en una revista, diera un reportaje, y eso provocó como si fuera la gota que colmó el vaso y que la Presidente decidiera, por así decirlo, intervenir sobre la CIDE, sacando a Icazuriaga, que es un hombre del Riñón, y sacándolo a Larcher, que es un hombre también del Riñón, que a su vez los acusaban de dos cosas fundamentales: de que la CIDE no cumplía con su misión específica, a saber, apretar a los jueces, ¿no es cierto? Sí. Que los jueces estaban teniendo una especie de autonomía, y por el otro lado, el hecho de que se sospechaban que estos dos directores de la CIDE eran personas que estaban simpatizando con Massa, ¿no? Entonces, esto es lo que produce que, por así decirlo, la CIDE pase a un segundo plano y todos los servicios de inteligencia en este momento responden a Milani, ¿no? Directamente. Sí. Ahora, este cambio que va a servir para algo a su yo modesto... Creo que es una gran forma de cubrir lo que está ocurriendo, ¿no es cierto? Esto, con el solo hecho de que es como si usted cambia el cartel, ¿no es cierto? Y abajo queda todo exactamente lo mismo, ¿no? ¿Y la oposición política qué rol? Es igualmente responsable. ¿Sí? ¿No? Sí, claro, por supuesto. Es decir, la CIDE está así desde la época de la dictadura. Entonces, ¿qué es un servicio de inteligencia? Un servicio de inteligencia es una agrupación que preserva al Estado, en el sentido del Estado de clase, y fundamentalmente lo que hace es defender al Estado en contra de sus enemigos sociales, es decir, a los trabajadores. Entonces, durante los años 70,
y durante los años 60 y durante la época de la dictadura estaba muy claro. La CIDE cumplía, por así decirlo, con su función específica. Entonces, lo que hacía era perseguir a los militantes revolucionarios o a los terroristas, como usted quiera llamarlo, a esta altura del partido no vamos a discutir por eso, ¿no? Entonces, ¿qué hacía la CIDE? Perseguía a los terroristas o perseguía a los militantes por la liberación nacional y social. Bien, perfecto. Eso es lo que se deja. Pero una vez que se derrota definitivamente, tanto desde el punto de vista militar como político, a la subversión, vamos a utilizar la palabra, ¿no? Entonces, la CIDE lo que hace es ponerse al servicio de quienes son los que mandan, ¿no? Entonces, hicieron una serie de operaciones a favor de cada uno de los gobiernos de turno. Entonces nosotros podríamos enumerar hechos que sería ocioso en este momento repetir uno por uno, pero tanto Alfonsín como después Menem, sobre todo y fundamentalmente, que le dio una importancia inmensamente mayor, ¿no es cierto? El hecho de que al principio de la Urrúa le quitara poder y le quitara dinero, y sobre todo en la década ganada. Si la década ganada es donde vemos una alianza y una exasperación del poder que tiene la CIDE, que para así decirlo, el síntoma fundamental es el aumento del presupuesto, ¿no? Claro. Y las cosas, es decir, supóngase, había cosas que son realmente muy sintomáticas. Que la Presidente pudiera decirle al vicepresidente cosas que solamente podían provenir de la pinchadura de su propio teléfono. Ahora fíjese cómo esas cosas muestran el grado de poder y que tenía, como decimos, este Estado sobre el Estado. ¿Y va a afectar, usted cree que va a afectar al oficialismo en términos político-electorales, ya que estamos en un año electoral, o va a afectarlos a todos por igual? No, yo creo, a ver, yo digo lo siguiente, acá, efectivamente acá hay una afectación, está claro, ¿no es cierto? Pero está claro que los beneficiarios de la muerte de Nisman son, primero, el Estado de Irán, ¿no? Porque Nisman era aquel que sabía más que nadie acerca de lo que estaba ocurriendo con Irán. Pero también el gobierno. Es decir, fíjense que nosotros ahora ¿de quién estamos hablando? De Nisman. Sí. Si Nisman se hubiese hablado el día lunes, muerto, todos estaríamos hablando en ese momento de que si hubo encubrimiento o si no hubo encubrimiento, y el tema no sería la muerte de Nisman, sería el grado de complicidad o no, la consistencia. Sí, que ahora nadie quiere agarrar. Que por otra parte, bueno, no quieren agarrar, ¿por qué? Porque la muerte de Nisman incluso es un crimen mafioso. Es decir, todo aquel que habla en contra del poder, todo tal que opina sobre el poder, puede pasar a lo de Nisman, ¿no? Es decir, entonces un juez se va a animar, un fiscal se va a animar, un periodista se va a animar, sabe los riesgos que están ocurriendo. Hay muchos que dicen, bueno, no estaremos comenzando en una época en donde los crímenes políticos no sabemos, ¿no es cierto? Es decir, así como jamás se nos hubiese podido ocurrir de que Nisman apareciera muerto, tampoco podemos pensar que es lo que ocurre y que Argentina empiece a tener los mismos síndromes que tiene Colombia o México o todos esos países en donde los crímenes políticos son una experiencia diaria. Para que esto pueda llegar a cambiar, ¿qué tendría que pasar? Bueno, a mí me parece... Digo, estas relaciones de este Estado dentro de un Estado, sobre, al costado. Bueno, es decir, para que este criptoestado, así todo hay bibliografía sobre esto, se ha escrito mucho, etcétera, y sobre todo en estos últimos tiempos en la Argentina ha tenido una repercusión digna de tenerse en cuenta. Es un problema de carácter, incluso de carácter filosófico-político, pero también sociológico y también de la teoría política, ¿no? Pero bueno, para que se disolviera este organismo, tendría que cambiar definitivamente las relaciones. Pero lo primero que tendríamos que hacer es saber. Claro. Entonces, saber. Pero saber, no solo saber de la complicidad manifiesta, y yo creo que demostrada, que tuvo en la década ganada el gobierno con la CIDE, pero también durante el radicalismo, qué sé yo, pensemos
las coimas en el Senado, ¿no es cierto? Sí. La Banelco, para decir solamente un solo caso. Pero también pensemos en Costequi y Santillán en la época de Duhalde. Y pensemos en la desaparición de Julio López, y todo lo que ocurrió durante lo de Cabezas. Nosotros lo de Cabezas en la época de Menem, pero lo de Menem lo de Cabezas es uno entre tantos, ¿no? Sí. De modo tal de que la complicidad que han tenido la democracia, entre comillas, con este criptoestado, es una cosa que no le compete solamente al gobierno, a este gobierno, ni al PJ, es decir, al Menem. Sí. Al Menem-kirchnerismo, ¿no? Le compete a todos los que han sido parte del gobierno. Ahora, dentro de las caras visibles que van a competir por la presidencia, sí. ¿Usted cree que se puede cambiar esto? Bueno, fíjese, hoy Solana dijo que Carrió era amigo de Estiuso. Sí. ¿No es cierto? Estiuso era la persona que estaba vinculada a Massa, ¿no es cierto? Sí. Eso fue lo que, con lo cual tenemos otra, ¿no es cierto? Estiuso se reunió recientemente con Scioli, que también fue otro escándalo, sí. ¿No es cierto? O sea que si uno se pone a mirar, está en todos lados. Está en todos lados, ¿no es cierto? Bueno, la función de los organismos de inteligencia es estar omnipresente y omnividente, ¿no es cierto? Esa es la función que tienen los organismos de inteligencia. De modo tal de que los pronósticos más bien tienen que ser pesimistas en la medida en que esto no adquiera un verdadero y auténtico Estado público y estatuto público de discusión, claro. y que todo el mundo empiece a mirar con horror que los servicios de inteligencia ponen jueces, aprietan jueces, ponen diputados, aprietan diputados, senadores, funcionarios, periodistas, etcétera, lo que se conoce con el nombre como de la cadena de la felicidad, en donde hay una cantidad de periodistas, de operadores, ¿sí?, que están recibiendo dinero de los servicios, ¿no? De modo tal que ahí hay una caja negra de dinero, de poder, incluso que pueden llegar a la extorsión y la muerte, que sería coherente con una voluntad de democratizar y de hacer una verdadera y auténtica república, de que esto tuviera Estado público. Gustavo, gracias. Bueno, no sé. El profesor Gustavo Lambruschini con nosotros, analizando entonces las consecuencias y cómo ve él toda esta situación. Breve la pausa y ya nos vamos a hablar con el presidente de la DAIA aquí en Entre Ríos. Ahora en Paraná existe un nuevo concepto en atención. Centro Entrerriano de Otorrino-Naringología del doctor Guillermo Riolo. Alta complejidad, microcirugías y videoendoscopías. Estudios audiológicos, diagnóstico y tratamiento en niños y adultos. Cirugía del ronquido. Por turnos, comunicarse al teléfono 422-1132. Tu perro merece lo mejor. Tiernitos Selección, con una deliciosa variedad de menúes. Menú variedad de carnes, menú carne y vegetales, menú pollo, arroz y cereales. Cachorros, un menú con carne, leche y fortificado con calcio. Tiernitos Selección. Bien, señores, decíamos, está con nosotros el presidente de la DAIA en Entre Ríos, Diego Drugovitsky. Diego, ¿qué tal? ¿Cómo le va? ¿Cómo anda? Bien, gracias. Buenas noches, gracias por venir, por aceptar la invitación. Gracias, un gusto. Bueno, me imagino que de cerca también siguiendo todo el caso desde la presentación de la denuncia de Nisma, sí, ¿no? Sí, la verdad que sí. Nos cambió el enero a todos, realmente, porque, bueno, primero fue la denuncia, que si bien
nosotros habíamos tenido una reunión en DAIA en Buenos Aires con Nisman en marzo del año pasado y él había anticipado que estaba trabajando en todo el tema, investigando lo que fue la motivación del memorándum. Nunca dio ninguna pauta de qué línea estaba siguiendo ni nada, por lo cual la denuncia fue una sorpresa para nosotros realmente, porque bueno, un impacto muy grande, denunciar directamente a la Presidenta, al Canciller, bueno, y otra gente más. Fue un impacto muy grande y no terminamos de digerir eso, de ver dónde estábamos parados, qué es lo que estaba pasando, que sobrevino la muerte del fiscal, ¿no? Con lo cual hace que hace 3 semanas prácticamente estemos abocados casi 100% a este tema. Recién decía el profesor Lamborghini, ¿no? Esto de decir, bueno, estamos ocupados en el tema de la muerte, pero ¿qué pasa con la investigación? ¿No? Con lo que él estaba llevando adelante, que esto Sí, también sí. Bueno, a ver, acá hay... Nosotros en estas 2-3 semanas que han pasado desde la denuncia y después de la muerte, hemos tratado de mantener un equilibrio, coherencia, sobre todo hablando de hechos, de cuestiones objetivas, como recién marcaban cuando estaban presentando el programa. Porque se dicen muchas cosas sin mayor prueba, sin mayor sostén, y se dicen cosas que al otro día tienen que salir a desdecirse. Sí, hemos tenido muchos durante estos días, ¿no? Con lo cual es un problema para el que no está tan empapado o el que va escuchando poquitas cosas o salteado, porque realmente se les presenta un abanico de un montón de cosas que no tienen respaldo. Entonces, nosotros hemos tratado por lo menos mantener una coherencia y solo abocarnos a los hechos. Cuando fue la denuncia del fiscal, hemos tomado una posición bastante cautelosa porque realmente no conocíamos las pruebas y de hecho al día de hoy todavía no se han producido esas pruebas, con lo cual todos los que hablan con indicios nada más. Y por supuesto, siempre apoyando lo que hacía el fiscal o lo que la justicia argentina iba marcando. Con lo cual, en este caso también, si bien había que seguir observando y ver cómo evolucionaba, pero también entendiendo que el fiscal estaba presentando una denuncia con pruebas que, bueno, al día de hoy todavía no se ha visto demasiado, apenas ha surgido 2 o 3 escuchas, que ya con esas 2 o 3 escuchas ya hemos quedado bastante escandalizados, con lo cual yo creo que hay que esperar y ver qué más hay en la denuncia, porque la denuncia se hablaba fueron 15 minutos de escucha lo que salió y se hablaba, no sé, de sí, los famosos, de 290 hojas y no sé cuántas CDs sí, y horas y horas de escucha, ¿no? Ahora, repasando, estaba lo que decía Ezequiel temprano, ¿no? Cuando arrancamos el programa, tanto Rafé Casoy se declara incompetente. Sí, la verdad leí, pero no sé con qué razones, con qué causa se declara incompetente, con lo cual ahora la Cámara tiene que resolver esta cuestión de competencia. Que también hay, debido a los involucrados, a quienes están denunciados, bueno, también hay que ver ahí las cuestiones bien de competencia, porque también tomar una causa y que después se declara una incompetencia implica primero la posibilidad de nulidades y también de avance y retroceso en la misma causa. Y también, bueno, a ver, la gente de las víctimas de AMIA están esperando justicia. Bueno, a ver, por eso nosotros en esto que te decía, acá el trasfondo de todo esto es un atentado, el peor atentado que tuvo nuestro país, la peor matanza de judíos que hubo en el mundo después de la Segunda Guerra Mundial y que sucedió en nuestro país hace 20 años. Casi ya estamos transcurriendo el 21 a mediados de este año. Sí. Y que hay una causa en la cual 7 de los imputados están identificados con nombres, apellidos, y hay un Estado que es la República Islámica de Irán, que está señalada con pruebas como quien participó, como formó, armó, sostuvo y llevó adelante este atentado. Con lo cual tenemos eso todavía ahí esperando que Irán presente a la Argentina los imputados y que en el medio tenemos el memorándum también. Con lo cual hace 2 años, ya justo el 27 de enero, hace poquitos días, se cumplieron 2 años, el mismo día que el mundo
recuerda la tragedia del Holocausto. Sí. Ese mismo día nosotros hicimos el memorándum, un acuerdo con un Estado que justamente niega el Holocausto y señalado por la justicia de nuestro país como el responsable de ese atentado. Y tenemos un memorándum que para nosotros es letra vigente, para nuestro país es letra vigente, y que también es impensado, inentendible, cómo hoy sigue siendo vigente, sigue estando vigente, cuando en 2 años no hubo una aproximación a poder cumplirlo, donde Irán nunca lo sometió a su parlamento para aprobarlo. Sí, lo aprobamos acá nomás. Lo aprobamos acá, los empujones. Acordate que hubo que traer 2 diputados que habían renunciado para ocupar otros cargos en sus provincias. Una cuestión técnica es que las renuncias no habían sido aceptadas, con lo cual seguían siendo diputados, con lo cual se los trajo para sentarlos de vuelta y poder sacar esa ley que aprobaba este acuerdo. Entre gallo y medianoche. A los empujones entre gallo y medianoche y ocultando durante 2 años que se estaba negociando con Irán. Acordate que Eliashev había sacado con detalles absolutos toda esta negociación, después fue insultado, fue calumniado y demás, y terminó siendo tal cual como lo había sostenido Eliashev, y se llegó a ese acuerdo, a los empujones, donde Irán nunca lo aprobó. Y a 2 años todavía nosotros lo seguimos manteniendo como letra vigente y defendiéndolo. Usted decía recién, bueno, no esperábamos, nadie creo que esperaba el final de Nisman, ¿no? Sí. ¿Tuvieron ustedes algún tipo de contacto con gente de otros sectores, de otros lugares? Caso Buenos Aires, caso autoridades del mismo gobierno. Bueno, en mi caso yo soy vicepresidente en DAIA, soy Ajá. presidente de todo lo que es el interior de DAIA y estamos, bueno, gracias a la tecnología también estamos en contacto permanente. Y de hecho, el día lunes que aparece la noticia de la muerte de Nisman, que iba a ir al Congreso, de hecho... Porque usted, a ver, la gente de DAIA no sé si iba a ir al Congreso. Bueno, yo iba a ir, de hecho, al Ajá. Congreso con mis pares de DAIA en Buenos Aires, y el domingo lo último que había hablado con mis pares en DAIA en Buenos Aires, me dice, mirá, vamos a ver mañana lunes, porque entre esto, que si va a ser abierto o cerrado, no sabemos si vamos a poder entrar o no. Y de hecho ese lunes me levanté temprano pensando en tomar esa decisión, si me iba a Buenos Aires o no. Nisman estaba citado para las 3 de la tarde, con lo cual pensaba salir en esa mañana, y la primera noticia que encuentro es que Nisman ¿Y la estaba actitud muerto. del gobierno, digo, con todas estas idas y vueltas? Bueno, idas y vueltas. Yo creo que, a ver, debería ser quien dé las certezas y no quien genere mayor incertidumbre. Vos fíjate que lo primero que se ve es a un funcionario del gobierno como Bernie en la escena de la muerte, una muerte violenta, que no se sabe todavía si fue suicidio o no, pero más allá, una muerte violenta de la persona que estaba acusando a su jefa inmediata, y él estaba en el departamento. Él dijo que él se hizo cargo de custodiar las pruebas que tenía en contra su jefa, como es la presidente. Él sale a primera hora a decir que había sido un suicidio. A mí me hizo acordar mucho eso cuando explotó la fábrica militar en Río Tercero, que el mismo día Menem hizo una reunión, juntó al periodismo y le dijo, esto fue un accidente y ustedes tienen que decir que fue un accidente. Me hizo acordar eso, porque después, bueno, la presidenta a los 2 o 3 días con una carta diciendo que lo llevó a Nisman a tomar esa decisión de suicidarse. A los pocos días diciendo la misma presidenta que había sido un asesinato. Los diputados del oficialismo diciendo que se suicidó, pero que hay mafias detrás. Entonces yo digo, la gente común, nosotros, en nuestro caso como institución, somos una ONG, somos todos voluntarios los que trabajamos, posiblemente una de las ONG más grandes, más importantes del país, pero en definitiva somos eso. Y toda la gente que tiene que estar viendo esto y pensando en que Nisman, que era la persona que más había que cuidar, que estaba amenazado, estaba condenado a muerte justamente por la República Islámica de Irán, que había denunciado justamente a la presidente, termina muerto. Entonces, si esta persona termina muerto y todas las conjeturas que se abren de que si vino antes, que por qué vino antes, y después salen
a Sí, confirmar sí, que no había venido antes. un Un montón de idas sí. y vueltas. Sí, contradicciones. Que lo que más genera es incertidumbre. Cuando lo que tendría que llevar el Estado es certezas. Y claro, o por lo menos tranquilidad. Y claridad. Porque uno puede admitir que en todo esto hoy no puedan tener certezas, pero por lo menos no generar mayor incertidumbre de la que ya hay. Por lo menos eso. Diego, gracias por estar esta noche con nosotros. Por favor, un gusto. Gracias por la invitación. Presidente de la DAIA aquí en Entre Ríos. Diego Drugoviski hablaba con nosotros y enseguida nos vamos a hablar con uno de los abogados que estuvo en la causa AMIA. Pero primero, este breve corte. Si la salud de tu mascota te preocupa, tenés que conocer el Centro de Diagnóstico Veterinario del Dr. Rodríguez, el único centro médico veterinario de la ciudad que cuenta con servicios de emergencia y ambulancia veterinaria a las 24 horas, con su plan de salud para mascotas, además pet shop, alimentos, peluquería, accesorios, acuario y mucho más. Veterinaria del Dr. Rubén Rodríguez. Urgencias al teléfono 156 220 562. Bien, Julio Federic con nosotros, muchos de ustedes por supuesto lo conocen, al doctor, abogado penalista, fue abogado en representación de los familiares de víctimas del atentado a la AMIA en el juicio oral, conocido obviamente como el más extenso, más complejo seguramente de la República Argentina. Es autor del Código Procesal Penal de la provincia de Entre Ríos y también de lo que fue el proyecto de Código Procesal Penal de la Nación. También fue convencional constituyente en nuestra provincia. Doctor Federic, ¿cómo le va? ¿Cómo anda? Y estoy todavía conmovido porque esta noticia de la muerte de Alberto Nisman me ha dejado en una situación de que lo único que he hecho ha sido leer cuestiones relativas a su muerte y en verdad no me ha dejado escribir las cosas que suelo escribir cuando tengo tiempo libre. ¿Lo conoció? Lo conocí a través en primer lugar, de las reuniones de preparación para el juicio oral, que fueron varias, pero mucho más fueron las audiencias del juicio, que duró 3 años. Si durante 3 años, todos los martes, miércoles y jueves estaba con Nisman. En cada audiencia había discusiones y había planteos de las defensas que contestábamos las acusaciones, porque hay que ver que yo representaba a familiares de las víctimas, por lo tanto era querellante, es decir, ejercía la acusación privada y Nisman la acusación pública, y estábamos sentados a 1 metro de distancia. Entonces, permanentemente nos íbamos consultando de qué manera íbamos a contestar, si él iba a contestar una cosa, yo iba a contestar otra. Por ahí compartíamos esa cuestión de que me parece que esto lo tenés que contestar vos, a vos es mejor que sea la acusación pública, o él me pedía, por favor, contestalo vos, que tenés que sos el de la acusación privada. Todas estas cuestiones que tienen que ver con la abogacía. Y yo lo que quiero decir es que Nisman no solamente era un buen abogado y uno de los fiscales más importantes de la República, desde el punto de vista técnico, desde el punto de vista técnico, y también porque era un hombre que jugaba limpio, cosa que no pueden decir muchos fiscales. Nisman era un hombre que jugaba limpio. Esto lo pude comprobar muchas veces durante el juicio, porque uno en un juicio maneja las cartas como en una partida, y a veces uno sabe que se miente y se sabe cómo se responde. Nisman siempre jugó limpio. Yo tuve con él una afinidad muy importante por esta manera de encarar el juicio, de encarar los interrogatorios. Pero otra cosa que yo debo decir de él es que siempre estuvo preparado. Nosotros tuvimos 3 años de audiencia.
En esas audiencias, por ejemplo, había un planteo de la defensa. Había 12 abogados defensores, así Sí. que imagínense, estábamos permanentemente con planteos y demás. Bueno, Nisman nunca contestó algo que no fuera apropiado. El tipo siempre contestaba, siempre estaba bien preparado en los interrogatorios. Fue un hombre que Bueno, de yo hecho, le diría meticuloso. De hecho en la acusación que hace, él dijo, bueno, esto yo lo vengo trabajando durante varios años. Desde hace años, sí. Sí, además yo le quiero decir una cosa. Cuando uno presenta una denuncia, lo que tiene que probar es solamente una sospecha. No hace falta que se dicte sentencia cuando uno presenta la denuncia. Presenta la denuncia porque tiene pruebas de que acá está pasando algo raro y algo que puede ser un delito. Entonces, la investigación posterior es la que va a determinar si esto fue realmente un delito y quiénes son los que aparecen vinculados a este delito. Por supuesto que cuando se hace una denuncia cualquiera por una estafa bancaria o lo que fuere, se dice, bueno, tenemos esta prueba, acá ocurrió tal cosa, esto se podrá probar con esto y con toda la otra prueba que realice el que investigue. Por eso me parece que desacreditar la denuncia porque no tiene, o por lo menos por lo que se conoce, no completa una acusación, yo le diría, propia, me parece que no, nos estamos equivocando. Los que opinan eso no entienden lo que es el proceso penal. Acá en el proceso penal se hace una denuncia y basta con que haya una sospecha de que existió un hecho delictivo para que se investigue. Ahora, si existió o no existió, si la denuncia es falsa, si la denuncia es una denuncia tramposa, correrá por cuenta de quién ha cometido esa falla, ¿no? Cuando pasa, digo, ahora muerto el fiscal, pasa hasta hoy que, por ejemplo, la Rafeca se declara incompetente. ¿Por qué cree usted que puede declararse alguien incompetente en esta causa? Y mire, hay terror, razones hay miedo, formales. ¿Puede haber miedo? Pero por supuesto, hay razones formales y las otras razones que jamás se van a decir. Sí. Hay muchas cosas que no se van a decir o que son difíciles de probar. Para que una persona sea responsable para un servicio de inteligencia, basta con los indicios y con que se convenzan los del servicio de inteligencia. En cambio, para que una persona sea entendida culpable dentro del proceso penal, hay todo un conjunto de protocolos que deben cumplirse. Primero la indagatoria, que la prueba, cómo es, que esto, que lo otro. La prueba tiene que ser una prueba legalmente incorporada al proceso. Pero en cambio el servicio de inteligencia no hace eso. Claro. Funciona con otros parámetros. Es otra onda, no onda porque se va a interpretar mal. Así como está la frecuencia modulada y la otra frecuencia. La M. Claro. Es otra frecuencia. Claro, es otra cosa. Va por otro lado. Entonces, bueno, este tema, ¿quién lo mató a Nisman? Eso es algo, porque lo del suicidio yo creo que no se lo cree nadie ya a esta altura del partido. Yo le diría que desde el punto de vista subjetivo hay una serie de indicios que tienen que ver con la personalidad, con lo que estaba preparando, y otras pruebas objetivas como el escritorio, de él que quedó, los mensajes que dejaba y demás. No era un hombre que se iba a suicidar, y menos suicidarse en paños menores, un tipo como Nisman, por favor. Lo que yo quiero señalar es que va a ser muy difícil llegar a quien lo mató. Porque acá lo mató un sicario profesional, gente que sabe hacer las cosas. Y si nosotros en la justicia a veces ni a los chambones que cometen homicidio lo descubrimos, estos son gente que sabe. Así como usted tiene jugadores que saben jugar al fútbol y tiene pataduras, acá tiene gente que hace estos trabajos y que lo sabe hacer perfectamente. Si le pide una simulación de suicidio, le hace una simulación de suicidio. Si le pide otro tipo de crimen, hacen ese tipo de crimen. Entonces, aquí es muy difícil que lleguemos a saber, y mucho más difícil saber si lo mandó y quién lo mandó, si le pagaron o no le pagaron, o cómo fue. Todo esto es muy difícil.
La única forma, le digo desde el punto de vista penal, la única forma es revisar el comportamiento de los actores, como para tener alguna idea, pero esa idea no la puede llevar a tribunales. Claro. Acá la prueba que necesitamos es una prueba de otro calibre y una prueba que deba ser y que pueda ser incorporada legítimamente al proceso penal. Entonces, estamos en una situación muy difícil en cuanto a este ¿Y cómo golpea institucionalmente? Digo, porque a la justicia, al poder político. Y cómo no, imagínense. Esto golpea bárbaramente, porque desde el punto de vista que usted lo mire, golpea. Si lo ve desde el punto de vista de la DAIA, de los familiares, de las víctimas del atentado, víctimas, la AMIA, la DAIA y los familiares. Sí. Todos los familiares, los de memoria activa, los que están con uno, los que están con otro. Yo represento todavía a Sofía Gutterman y a Ida Plaskin en el juicio, así que no es que me fui del juicio. Le he pedido que me releven porque estoy más en Paraná que en Buenos Aires, a diferencia de otros momentos de mi vida, pero me han pedido que me quede. Yo las estoy representando. Y por eso también lo apoyé a Nisman en el planteo que hizo respecto al memorándum. Él pidió la nulidad del memorándum por inconstitucionalidad y yo lo apoyé. Así que eso también, eso consta en el expediente. Bueno, pero lo que quiero señalar, que desde el punto de vista institucional, desde el otro lado, si usted dice, bueno, del lado de los acusados, y también del lado de los acusados, porque decían, le plantaron un muerto y demás, digo, un horror, es un horror, porque si a mí me hubiera acusado un señor y a los 2 días aparece muerto ese señor, mi preocupación fundamental es, bueno, aclaremos las cosas, yo no tengo nada que ver con esto, aclarémoslo y demos una muestra clara, concreta, de que no tenemos nada que ver. Entonces, desde el punto de vista institucional, desde el lado de los familiares y las instituciones y del lado del gobierno, de los dos, es un golpe tremendo. Ahora, el comportamiento posterior y el comportamiento que exista en lo sucesivo es lo que va a dar algunas pautas. No va a dar la prueba legal, pero va a dar algunas pautas. Fíjese que Néstor Kirchner fue el que ordenó el levantamiento del secreto en el juicio, cosa que le habíamos pedido a 3 presidentes anteriores y no nos habían hecho caso. Néstor Kirchner ordenó el levantamiento y por eso nosotros podemos interrogar, por eso lo interrogamos de Tiuso, por eso interrogamos la gente de inteligencia, de contrainteligencia y la gente de inteligencia también. Entonces, ¿Ustedes pudieron hablar con ellos? Nosotros no solamente hablamos con ellos, los interrogamos en el juicio formalmente. Los interrogamos formalmente y eso fue gracias a que Kirchner abrió los secretos, abrió la posibilidad de que interroguemos a estas personas cuyos nombres eran absolutamente imposibles de conocer. Los interrogamos y ahí supimos que Galeano le había pagado $400.000 a Tejeldim para que declare lo que declaró y que previamente le habían pagado y que por medio de un teléfono le avisaron que ya estaba la plata, que se la habían entregado a la mujer de él y el abogado, y entonces declaró. Entonces, acá hubo un compromiso muy fuerte de Néstor Kirchner con la causa de la AMIA. Y además, después del juicio, lo ponen a Nisman en esta Fiscalía Especial con un presupuesto importantísimo. De acuerdo a lo que hemos conocido, yo conocí la Fiscalía, no una vez, varias veces fui, y vi la cantidad de gente que trabajaba y vi cómo estaban trabajando, que me quedé impresionado, porque había 20, 30 personas. Ahora resulta que me entero que son 40 las personas que tenían fijas más los contratados, donde estaba Lago Marcino. Ahora,
¿Usted no pensó que... ¿Cómo la custodia dejó entrar a una persona llevando un arma de fuego a la casa del fiscal, que debía ser el más custodiado de la República en ese momento? Porque puede ser que le haya dicho, vea, voy a llevar el arma que me pidió el doctor Nisman, etcétera, etcétera. Bueno, muy bien, ¿qué arma le lleva? Le llevo esto, etcétera. Bueno, Sí. a ver, venga conmigo. Pero que entre una persona con un arma, porque puede decir que es el amigo y puede no serlo. No, que aparte dice que justamente en ese momento no estaba la custodia porque le había mandado No, no sé la custodia, dónde. pero escúcheme, Sí, no, eran no. 10 No, custodias. no, pero no Entonces, puede. Sí. Entonces hay cosas que no resisten el análisis racional. Sí, eso es una cosa gravísima, gravísima. De todos modos, yo le puedo asegurar que, salvo algún milagro o algún aparecido, acá va a ser muy difícil llegar al autor material. El autor material es, evidentemente, un tipo que sabe hacer las cosas. Por ahí se le escapan algunas, pero las principales las hacen y es muy, muy difícil, muy difícil que se pueda lograr. Ojalá se logre, desde luego, ojalá. Y saber quién lo mandó o si fue una persona que fue por su cuenta y demás, es algo que únicamente se puede deducir, pero va a ser muy difícil conocerlo. Ahora, ¿qué pasó desde aquella decisión política de Néstor Kirchner Claro. hasta el memorándum, digo, porque Pero por cambiaron las supuesto. reglas de juego? Lo que cambió fue la política respecto de esto, la política de cómo se encaraba, porque en el juicio oral quedó perfectamente claro que fueron los iraníes. Nosotros le tomamos declaración al testigo C. El testigo C, para que la gente sepa, era un miembro de la inteligencia iraní de altísimo rango, que estuvo presente en la reunión de gabinete en que se decide, a pedido de Rabani, la voladura de la AMIA. ¿Estamos? Entonces, este hombre declaró, y este hombre sabe qué pasó. Este hombre se había escapado de Irán, se había ido se había refugiado en Turquía, y a los turcos les dijo que él conocía lo que había pasado en el atentado que hubo en Alemania, en el bar Mykonos, donde mataron no sé qué cantidad de iraníes que estaban en el exilio y que eran contrarios al régimen. Y cuando declara eso dice, ¿sabe qué? Yo también sé qué pasó en Buenos Aires. Los alemanes nos avisan a nosotros. Los alemanes nos avisan a nosotros. Bueno, hubo una serie de cuestiones, pero lo importante es que este hombre, a quien yo pedí que trajeran a la Argentina para interrogarlo en el juicio, yo lo pedí, no es que lo pedí yo, me apoyó Nisman y las otras querellas. Los alemanes no lo trajeron, no nos permitieron traerlo porque adujeron problemas de salud de él. Entonces se hizo el pedido de que declare desde la Embajada Argentina por videoconferencia. La primera vez que se hizo esto en el país. Y lo vimos. Y el hombre hablaba en inglés, que parecía la cultural inglesa, ¿no? Porque hablaba un inglés que lo entendíamos bastante. E incluso los que no tenemos un conocimiento profundo del inglés. Entendíamos bastante, y lo que no entendíamos lo traducían. Y ahí este hombre contó cómo fue. Y contó cómo se hizo el operativo, cómo se decidió. Por eso las personas que están en esa reunión de gabinete son las que tienen la tarjeta roja de la Interpol. Claro. Tarjeta que al parecer se quería levantar. No lo hicieron. Y ahora, digo, como para redondear, la salida a todo esto es dar de baja al memorándum. El memorándum, no olvídese, el memorándum ya no tiene ni los iraníes lo firmaron. Claro. Acá se va a decretar la inconstitucionalidad del memorándum. El memorándum, olvídese, ya pasó. Acá lo que importa en definitiva es
seguir adelante con la causa y ver qué pasa con la denuncia de Nisman, porque la denuncia de Nisman es una denuncia muy grave. Si tiene color, no tiene color, etcétera, o hasta qué color tiene, lo dirá la investigación. Pero ahora también hay problemas para conseguir jueces, ¿no? Ese es el problema. Doctor, gracias. Con todo gusto. Muy amable. Muy claro, muy contundente, el doctor Julio Federic, ¿sí? Que hablaba con nosotros. En este primer programa, ¿Quién dice qué? Que queríamos tratar este tema, que queríamos charlar con la gente, bueno, con nuestros invitados, con gente que sabe y que conoce, y queríamos llevarle un poco más de información a todos ustedes. La semana que viene vamos a volver con más Quién dice qué. Ya nos vamos a empezar a meter también en el tema de este año electoral. Vamos a estar conociendo también a los referentes que ya están caminando las ciudades y la provincia, pero bueno, queríamos hacer este primer programa un poco especial con el caso Nisman. Que tengan una muy buena noche y una muy buena semana. Nos volvemos a escuchar y a ver el próximo lunes a las 22 aquí en Quién dice qué. Si querés ver y sentir tu auto diferente, entonces vení a Muji Polarizado.